Ciencia Política y miembro también del taller de Política Comparada. Hoy, 11 de marzo, se llevará a cabo la sexta y última sesión de las Jornadas Académicas de Verano 2024. En esta ocasión, el taller de Política Comparada, o simplemente TAPOC, presentará la ponencia titulada Situación de la Política Comparada en el Perú, a cargo de nuestro docente asesor Martín Navarro. Ya al profesor Navarro lo conocemos, nos ha acompañado anteriormente en sesiones pasadas, pero de todas formas vamos a dar una breve reseña de su perfil profesional. Martín Navarro González es politólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a doctor en filosofía también por la misma casa de estudio. Es, de igual manera, magíster en Ciencia Política y Gobierno con mención en Política Comparada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es, de igual manera, docente en Ciencia Política por esta casa de estudios y por la Universidad Ricardo Palma. Es, a su vez, coordinador del Diplomado de Análisis Político por la Universidad de San Marcos y analista de investigación en el CAEM. De igual manera, es investigador del Grupo de Estudios Filosofía y Liberación, que se encuentra en la Facultad de Letras, y asesor principal del taller de Política Comparada o simplemente TAPOC. Asimismo, es especialista en teoría política, política comparada y análisis político. Muy bien, para dar unas cuantas indicaciones, vamos a reseñar, a describir muy brevemente cuál va a ser la estructura de esta sesión. En primer lugar, vamos a darle la palabra al profesor Navarro para que pueda iniciar su exposición. A eso de las 7 p.m. tendremos un breve receso de unos 5 minutos y le daremos el pase a Moisés Santiago, que es nuestro coordinador de investigación, y a un compañero, también miembro del taller, Joaquín Arias, quienes van a presentar el proyecto de investigación que ese taller elaboró el año pasado. Bien, ellos van a tener un tiempo de 40 minutos aproximadamente para su disertación. Esta va a culminar a las 7:40, dependiendo también de los tiempos. E inmediatamente después pasaremos a una ronda de preguntas para poder finalizar, esperemos que con broche de oro, las jornadas académicas de verano de este año. Así que sin nada más que decir, vamos a darle la palabra al profesor Navarro, que ya se encuentra en la sala, justamente ha prendido ya su cámara. Y profesor Navarro, tiene usted la palabra cuando guste. Gracias, Franco. Gracias por la presentación. Bueno, muy bien, muy buenas tardes con todos los presentes de esta manera virtual. Nos hemos reunido aquí para hoy día culminar estas jornadas académicas de verano, donde hemos dado un curso, ¿no?, de introductorio a la política comparada. Bueno, reciban el saludo mío como asesor de este taller, ¿no? Y también de todos sus miembros, ¿no? Hoy día, como bien dijo Franco, las exposiciones van a estar divididas, ¿no? Yo voy a estar en la primera parte, hablando, comentando algunas cosas sobre la situación de la política comparada en el Perú. Y luego los estudiantes que ha mencionado Franco, ¿no?, Moisés y Joaquín, van a exponer los avances del proyecto, del cual también voy a hablar en la parte final de mi exposición, para darle justamente pase a ellos. El importante proyecto que estamos trabajando en el taller y que tenemos la esperanza de que haya un producto publicable, ¿no? Ese es el objetivo. Y después retornaré para conversar seguramente algunas cosas con ustedes. Bueno, dicho esto, lo primero que quiero señalar es que voy a hablar de varios temas, ¿no? Por ejemplo, en este diálogo, no he preparado esta vez un PPT porque quería hacerlo de una forma de diálogo. Vamos a tocar temas como el del taller propiamente, luego de la relación de relevancia que hay entre la ciencia política y la política comparada, enseguida la situación de la política comparada en el Perú, luego acerca de la situación de los politólogos respecto a la especialidad en política comparada, es decir, los comparativistas. Luego hablar algo sobre la lectura que se les proporcionó
¿no? Ya entrando al tema central, digamos. Y finalmente hablar de dos cosas. Uno del proyecto del TAPOC, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, el proyecto de investigación que estamos haciendo, ¿no? Que justamente va en este sentido del tema de hoy. Y finalmente, la función o el sentido de la política comparada en nuestra universidad, ¿no? Porque debe tener un sello distinto, ¿no es cierto? No se hacen las cosas por imitación, ¿no? Es lo que menos debemos hacer, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿no? Hablando del taller de política comparada, TAPOC, ¿no? Ha surgido para justamente tratar no solamente de tener un ámbito, un espacio en la ciencia política sanmarquina, en la cual se vayan a hacer especialistas, uh, no tan especialistas, ¿no? Lo voy a explicar. Hoy en día no existen los especialistas en política comparada en el Perú, ¿no? Voy a tratar eso un poquito más adelante, solamente lo dejo ahí. Entonces, este taller tiene pretensiones altas, ¿no? Es decir, una de ellas es formar comparativistas, que pueda haber comparativistas en el Perú, politólogos, ¿no? Y que además proyecten trabajos comparativos en el sentido de la necesidad que tenemos en nuestro país. O sea, no es mero academicismo, ¿no? Y la política comparada, como ya se habrán podido dar cuenta, es bastante compleja. O sea, si hay una materia que reúne muchos otros aspectos de la ciencia política, es la política comparada. Para la política comparada debes reunir conocimientos metodológicos, debes reunir conocimientos de análisis político, de teoría política, de políticas públicas, de movimientos sociales, de los sistemas políticos, es decir, de los sistemas de partidos, de los sistemas electorales, de los sistemas de gobierno, ¿no? De los otros organismos del Estado y poderes también que se pueden trabajar. Es decir, la política comparada, o en la política comparada se puede comparar todo lo que compone un sistema político. De ahí que las herramientas a utilizar, ¿no es cierto?, son bastante, el conocimiento que se tiene que aplicar para la utilización de instrumentos o herramientas que viabilicen la comparación son de alto nivel, ¿no? Entonces, esa es una primera cuestión, y que este taller tiene el reto con los jóvenes y las señoritas que lo conforman, hacer un gran esfuerzo, ¿no?, para que haya una producción, insisto. O sea, cualquier institución, cualquier agrupamiento académico, y más aún dentro de la universidad, debe tener como miras la producción de investigación científica, ¿no? Esa debe ser siempre la pretensión de todos los que estamos en el ámbito académico, que muchas veces somos desmerecidos, ¿no?, desde la política. Somos desmerecidos. No es de ahora, eso viene desde hace mucho, ¿no? Es decir, los que nos dedicamos al estudio, se nos... perdón, un momentito, por favor. Disculpen ustedes. Decía que se tilda de académicos que no pueden hacer más allá, que la gente que sí está relacionada, vinculada a la actividad práctica de la política, ¿no?
Bueno, eso en realidad es una discusión que ya no tendría por qué darse, ¿no? Pero es obvio, es evidente que son complementarias ambas actividades, y por otro lado es muy complicado que alguien que se dedica al estudio de la política pueda a la vez hacer ejercicio político, ¿no? Como le digo a los jóvenes estudiantes, yo le digo, esos personajes, mujeres u hombres, ¿no? Nacen cada 100 años, ¿no? O sea, que puedan concentrar tal capacidad, ¿no? Pero los normales, digamos, los seres humanos corrientes como nosotros, o nos podemos dedicar a una actividad o a la otra, ¿no? Es muy compleja. Entonces, el reto es grande, porque los vacíos politológicos, justamente como vamos a ver ahora, en la política comparada, en la ciencia política ya es bastante en el Perú, ¿no? Los vacíos que hay, pero en la política comparada aún más. Es un terreno que en otros, o área, ¿no? Que en otros lugares, vamos a suponer a Estados Unidos, es el primer centro de producción, o sea, ¿no? Sin embargo, nosotros acá somos el que menos, ¿no? O los que menos que producimos en esta área llamada política comparada. Tanto así que el primer tramo de la investigación que ha hecho el taller, que era ubicar y resumir los trabajos que se han hecho de comparación en el Perú, no política comparada exactamente, sino de comparación, bueno, no llegan ni a los 100, me parece. O sea, eso, claro, los jóvenes pueden decir, no, pero es bastante, profesor, hacer labor. Bueno, es uno para hacer una tesis, por lo menos lee 500 libros, ¿no? O por lo menos partes de los libros. O sea, no es copiosa, ¿no? No es abundante lo que se hace en el Perú o lo que se ha hecho en comparación, en la comparación, ¿no? Entonces, eso no es nada, ¿no es cierto? En producción. Entonces, de ahí el valor del taller. Y de ahí entiendo yo que el interés, ¿no? Por presenciar, por estar presentes en estas fechas que hemos venido desarrollando diversos temas, y también el interés de quienes van a hacer pronto parte del taller, porque hay una convocatoria, ¿no? Que ya está en su última fase esta semana, y que donde vamos a incorporar nuevos miembros, ¿no? Para el taller. Eso es excelente. Ha habido una demanda, digamos así, importante, ¿no? Bueno, la relación de relevancia que tiene la ciencia política y la política comparada. Seguro más de uno de los que están presentes hoy día ha escuchado que la política comparada probablemente es el asunto, a pesar de la discusión que existe, ¿no? Sobre ella, la política comparada es el tema o el área o subárea, como quieren llamarlo, materia, dentro de la ciencia política propia de esta disciplina. ¿Cierto? Nosotros en la ciencia política andamos un poco prestaditos, ¿no? Por ejemplo, los enfoques teóricos, ninguno es propiamente de la ciencia política, ¿no? Vienen de la psicología, de la cibernética, de la economía, etcétera, ¿no? De la sociología, etcétera. En la teoría política, por ejemplo, también hay un fundamento filosófico, ¿no? En la parte de la organización del Estado hay un enfoque institucionalista vinculado al derecho y a la administración pública, que no son propias de la ciencia política. O sea, ayudan, pero no. O sea, eso también quiero decirles, ¿no? Con mucha claridad. O sea, quien hace políticas públicas o gestión pública de la ciencia política no está haciendo propiamente ciencia política, ¿no? Es un ingrediente, ¿no? Que ayuda o en la cual se puede ejercer
pero no es propiamente ciencia política. Entonces, así muchas teorías, muchos fundamentos, no son. Entonces, la política comparada parece no serlo. Como le digo, hay una discusión, por supuesto, porque ya hemos definido, bueno, uno usa Pérez Liñán, Nolen, ¿no? Hablan, por citar un par de autores, de la comparación y lo comparativo, ¿no? Ya hemos hablado de eso en su momento. Entonces, propiamente el método comparativo es el que haría la política comparada desde la ciencia política, ¿cierto? Otras comparaciones se pueden hacer desde otras disciplinas. Entonces, desde ese sesgo, digamos, o sea, esa mirada, sí, pues, ahí sí tenemos propiamente una vinculación, incluso metodológica propiamente, con la ciencia política. Entonces, para la ciencia política, ¿no? Ha sido la que llamamos hegemónica, ¿no? A nivel mundial, ha sido o es principalmente su eje central la política comparada, metodológicamente hablando, porque además quien se especializa en política comparada y es un comparativista, ¿no? Laboralmente tiene pues una dimensión alta, digamos, profesionalmente tiene un nivel alto, ¿no? De labores que realizar. Por eso lo hacen en Occidente. Lo comparativo ha sido desarrollado por Occidente y ellos son quienes crean las reformas, ¿no? Apuntan hacia las grandes reformas, no sectoriales, sino de todo el sistema político. Entonces, la relación es muy relevante, es decir, si no se desarrolla política comparada dentro de la ciencia política, esa ciencia política, como decimos en otros momentos, ¿no? Es definitivamente colonial, porque lo que está recibiendo, además de muchas otras colonialidades, ¿no? Epistémicas, ¿no? También además en lo que debería centrarse para comprender su propia realidad en relación a los otros sistemas políticos, lo está haciendo a través de miradas ajenas. Entonces a nosotros nos vienen a decir qué es lo que somos, como el famoso último, pues, reporte, informe, ¿no? De Economics, me parece, ¿no? Si no me equivoco, donde, bueno, nos tildan de híbridos, ¿no? Respecto a la democracia. Hacia eso, ¿no? Entonces nos están diciendo que por ciertas características el sistema político peruano ha dejado de ser una democracia, bueno, no pura, pero una democracia viable, factible, ¿no? Y nosotros, ¿qué estudios propios estamos haciendo al respecto, ¿no? O sea, ¿cómo nos autocalificamos? La política nos lleva adelante muchos pasos, ¿no? La política sobre la ciencia política. Ahora, entonces en el Perú, ¿no es cierto?, en nuestro país, la política comparada debería, ¿no es cierto?, ser muy importante. Sin embargo, en los planes de estudio, en algunos planes de estudio, no voy a mencionar las universidades, no está presente o no tiene relevancia. En nuestra propia casa de estudios tiene ciertas dificultades, ¿no? Por dos cosas. Uno, porque no encuentra atractivo, o sea, la norteamericanización de la ciencia política ha llegado al Perú vía otras universidades, ¿no? Y también se ha introducido en San Marcos. Es decir, los estudiantes están convencidos
que el fundamento de la ciencia política son las políticas públicas, ¿no? La parte tecnológica. Bueno, eso no es tanto así, ¿no es cierto? Eso no es tanto así. Ya lo había comentado hace un momento. Entonces, esa imitación, esa mímesis que se está haciendo, ¿no es cierto? Está teniendo como consecuencia que estos temas tan centrales, no porque nosotros nos dediquemos a eso, ¿no? Sino estamos describiendo la certeza que estamos llegando, ¿no? No tengan mayor atractivo. Claro, ¿por qué? Porque desde que un plan de estudios, o mejor dicho, he dicho mal, no plan de estudios, desde que una currícula tiene como principal eje el estudio de mercado laboral, ya dejamos de ser la academia. Ya dejamos de ser un centro universitario para convertirnos en algo así como una agencia de empleos, ¿no? O sea, es lógico que una disciplina deba tener un ámbito laboral. Eso es lógico. Lo que yo quiero decir es que no se puede centrar en ello. Porque hay necesidades que no se corresponden con la actividad laboral. Justamente ese es un gran problema en el país que solucionar. ¿No es cierto? Por ejemplo, ya en los años 80 el sistema de computadoras o la computación era importante en Europa, en Estados Unidos, y los universitarios utilizaban ese tipo de instrumentos. En el Perú no se veía como una necesidad, ¿cierto? Pero quería decir que no era necesario, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Hay cosas que parecen no necesarias porque no se comprenden, ¿no? Y lo peor es cuando no se comprende desde las autoridades, ¿no? Y cuando los estudiantes hacen eco irreflexivo sobre ello, ¿no? Entonces, todo lo que compone la ciencia política es relevante, pero estamos yendo a este campo que parece muy relevante, ¿no? Y en el Perú no tiene esa acogida que lo tiene en cualquier otra parte donde se enseña o donde hay una carrera de ciencia política. Entonces, de ahí que estos espacios sean necesarios, porque si no, ¿de dónde se va a revelar, ¿no?, aquello que la ciencia política intrínsecamente debe hacer? Pero debe hacerlo como lo hacen en otros lugares, ¿no? Ese es algo que vamos a conversar en un momento más, pero parece que no, ¿no es cierto? Parece que no debería ser así. Ahora, lógicamente, en nuestra disciplina, que está madurando todavía, hay quienes somos politólogos desde el pregrado, ¿no es cierto? O sea, politólogos, no voy a decir verdaderos, pero digamos formados profesionalmente como deben ser, ¿no? Y otros, ¿no?, que lo han hecho a través de los posgrados. Bueno, ni en pregrado ni posgrado, ni habiendo estudiado en el país ni fuera, existen especialistas en política comparada. O sea, con el término, el peso del término, ¿no es cierto? Es decir, no hay politólogos comparativistas. Porque en el Perú, en la ciencia política peruana, no se ha desarrollado el método comparativo. Lo que nosotros, quienes nos dedicamos un poco a la política comparada, lo que podemos es reproducir lo que existe, ¿no es cierto? Lo que los textos que se han hecho fuera nos indican que es la política comparada. Unos más pegados a la letra, otros un poco más indisciplinados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Indisciplinados en el sentido de que estamos fuera en los márgenes de la disciplina para tornarla hacia otra mirada, ¿no? Pero
decía, no hay un método comparado, no hay especialistas en el desarrollo. Nosotros acá en la universidad, en el posgrado, hemos propuesto una maestría propiamente de ciencia política. Ahorita va a abrir una, ¿no? No sé si en medio año, el próximo verano, está ahí hace mucho tiempo la burocracia, ya ustedes saben cómo es aquí en la universidad, que se llamaba de gerencia política, algo así, o gerencia pública. El director de posgrado, preocupado por la ciencia política, le dice, bueno, hay que llamarla en ciencia política y gerencia pública. No puede ser solamente gerencia, pues, no estaría acá, pues, ¿no? La especialidad. Entonces, bueno, eso es un arreglo en el camino. Pero nosotros hemos propuesto una maestría propiamente politológica, para politólogos, pues, ¿no es cierto? No para advenedizos, pues, ¿no? Sino para politólogos, que tiene que ver con el análisis y la comparación, análisis comparado, ¿no? O sea, un alto nivel donde tenemos que invertir mucho porque tenemos que traer de fuera uno o dos comparativistas. Aquí les ha dado una charla dentro de estos cursos, estas actividades de verano, estas jornadas de verano, como han convenido en llamarle, ¿no? La unidad de investigación, a Fernando Barrientos, ¿no? Un apreciado amigo mexicano, especialista. Él es de la Universidad de Guanajuato, si no me equivoco, ¿no? Ahí hay una maestría en análisis político, por ejemplo, ¿no? Y ha estado acá, ¿no? Ha estado también enseñando en el diplomado de análisis político que tengo bajo mi coordinación. Lógicamente que la virtualidad permite eso, ¿no? Pero nosotros debíamos tener estancias de docentes, como por ejemplo en esta maestría que hemos propuesto, para que se cree escuelas de comparativistas. Uno de lo que queremos hacer en este taller es eso, justamente, ¿cierto? Que salgan comparativistas metodológicos. Ni yo, disculpen que he empezado por mí, ni Raúl Chanamé, ni Patricio Bazán, quien más ha estado invitado, ni Carlomagno Salcedo, ¿no? O quien enseñe política comparada es un especialista en método comparado. Y lo que necesitamos es desarrollar eso, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos. Bueno, entonces, eso para tenerlo muy presente, estimados jóvenes y estimadas señoritas. Porque, claro, Franco ha presentado como especialista, bueno, hemos tratado de hacer lo posible, ¿cierto? En la disciplina. Estamos como siendo los pioneros, sembrando algunas cosas. Pero justamente son ustedes los que tienen que tomar esa posta y lograr cerrar estos primeros proyectos que se van haciendo para que una siguiente generación seguramente siga a tener lo que la ciencia política peruana con la que debería haber nacido, ¿no? Entonces no hay politólogos comparativistas, somos un poco aficionados a la comparación, que es otra cosa, ¿no? Y la situación entonces de la política comparada en el Perú va de la mano con la situación de la ciencia política, para hacer una primera conclusión. Ustedes pueden apreciar en la lectura que se ha dejado, que se titula El Perú en la política comparada, temas de estudio, de Eduardo Darien, ¿no? Eduardo Darien, abogado, y que ha hecho estudios fuera de ciencia política, un posgrado, y él nos dice dos cosas que hay que poner en relevancia, ¿no? Y una tercera como consecuencia. La primera, que para el tiempo que se escribió este artículo del libro, porque esto está en el libro La iniciación de la política, que tuvieron como editores a Alberto Vergara y Carlos Meléndez,
es del año 2010. Entonces él hace un balance hacia atrás, imagínense, ¿no? Y de los trabajos, número uno, que se hicieron en el extranjero acerca del Perú, en el mundo anglo, ¿no? Es decir, Inglaterra, ¿no? O Estados Unidos. Un segundo. Entonces decía, del mundo anglosajón, o digamos, en Estados Unidos e Inglaterra, la ciencia política, ¿no? Y bueno, dice algunos países también de la región, en Argentina, Brasil, donde había interés sobre el caso peruano, o sea, sobre el sistema político peruano. Estamos hablando del año 2010 hacia atrás, ¿cierto? Entonces dice, hay una cantidad enorme, ¿no? de trabajos. Él reseñó, bueno, revisó, en otras palabras, 84 trabajos, o sea, casi la misma cantidad, ¿no? que nosotros hemos encontrado en general, ¿no? Lo que se ha podido encontrar aquí para el caso, para intra el Perú, ¿no? De una manera hablando así, intrasistema político. Entonces lo primero, ¿no? Es decir, el interés en otros lugares que hay por comprender el caso peruano. Y vaya que sí, ¿no? No porque seamos peruanos. A veces lo tomamos a broma, pero el Perú es un constante laboratorio diría yo, de análisis político, ¿no? O para el análisis político. Las cosas que suceden con tanta rapidez hacen poco la pretensión de pronosticar acontecimientos, ¿no? Entonces, por eso les decía cuán importante es el desarrollo metodológico, que no se hace en el Perú. En nuestra disciplina no tenemos tampoco metodólogos politólogos, ¿no? Tenemos un conjunto de docentes que son metodólogos, pero que tienen pues una formación, por ejemplo, en sociología, son los más destacados, la profesora, por ejemplo, ¿no? Que está muy bien, o sea, está contribuyendo muy bien a elevar el nivel de la escuela, pero no puede orientar dentro de la disciplina. Metodológicamente sí, pero dentro de la temática no, ¿no? Y si nosotros nos vamos a otras universidades, por ejemplo, como la Católica o la Orden de Montoya, vamos a ver que hay orientadores temáticos, sí, como Eduardo Larguén, por ejemplo, ¿no? Muy importantes, con mucho conocimiento por la formación que han tenido fuera, pero no tienen el alcance metodológico que se requeriría. ¿Ven? Entonces miren la descompensación, ¿no? O sea, no se puede tener todo. En algunos lados hay un buen nivel metodológico, pero no temático. Y en otros lados, un buen nivel temático, pero no metodológico. Entonces debería ya empezar a formarse generación de estudiantes o de egresados de politólogos, ¿no? Que sean especialistas en ambas cosas, ¿no? Temáticos y metodológicos. Bien, entonces ese era lo primero, ¿no? Más le ha importado mucho a los de afuera, podríamos decir, ¿no? El Perú que a los de adentro. Ese es un signo del país, o sea, no es solamente la política comparada, es un signo del país. En segundo lugar, los temas que encontró Darguien y de los cuales, pues, clasificó, ¿no? Hay un cuadro en la segunda página, ustedes pueden ver, que los clasificó así, ¿no? Participación política, reforma del mercado, régimen político, Estado y políticas públicas, violencia política, movimientos indígenas, instituciones políticas.
se va diciendo lo que en cada uno, la teoría con los casos, ¿no? Lo más relevante de cada caso. Pero como les dije, ese es más bien un pretexto para que nosotros tengamos en vista estos dos elementos que acabo de señalar. O sea, qué temáticas se desarrollaron hasta ese momento y desde dónde, ¿no? Entonces, desde fuera, con esas temáticas, donde no vemos una tendencia que ahora hay en la región, en América Latina, que tiene que ver la política comparada ya con el estudio interno de los sistemas políticos. O sea, parece que más se conocía comparativamente los sistemas políticos de fuera que los propiamente del país. Me refiero a los gobiernos llamados así, subnacionales, ¿no? El gobierno regional y el nivel local, ¿no? Y sobre todo, bueno, eso en cuanto al sistema, ¿no? Porque también en cuanto a los movimientos, tenemos mucho para estudiar, ¿no? Cómo comprender, más allá de las pasiones, lo que ha pasado en el sur, ¿no? Es decir, la idiosincrasia que ha movilizado y que genera hostilidad hacia Lima y de Lima hacia el sur, por ejemplo, ¿no? Porque también está Loreto, la selva, etcétera. O sea, hay varios lugares donde esta inconformidad de la no nación, porque no existe la nación peruana, ¿no es cierto? Pues merece mayores explicaciones que, como decía, que las emocionales, ¿no? Hace unos días se evaluaba a un joven que está por egresar, ¿no? Para su jurado ad hoc, análisis político, y este joven ha trabajado para mineras, empresas mineras, y ahora trabaja para el Estado en el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Y tenía una mirada muy polarizante, muy maniquea del conflicto, ¿no? Entre empresas mineras y comunidades, y el rol del Estado, ¿no? Muy maniquea. Unos son los buenos, otros son los malos. En este caso, los buenos eran los empresarios mineros, ¿no? Yo le pregunto eso, ¿no? Y la objetividad, ¿no? Que nos enseñan a todos, ¿no? La objetividad, ¿cómo? Y reconoce y dice, no, sí, no se puede dejar la subjetividad. Sin embargo, previamente había criticado a los funcionarios del Estado, a los funcionarios del gobierno regional que habían cedido y habían aparecido interesadamente desde su punto de vista apoyando a las comunidades, ¿no? Y en contra de la minera. Entonces, esa subjetividad criticada, decía, no, una cosa es su rol de políticos y otra de técnicos, y este era un tema técnico. O sea, ahí sí no parecía valer la subjetividad, ¿no? O sea, miren las contradicciones, las contrariedades en las que se entra, ¿no? Cuando no hay una base epistemológica fuerte para poder discernir estos problemas. A ver, acá hay un comentario. Cecilia nos dice, hay que ser objetivos y tener los principios y valores dejando de lado los intereses personales. Ya, eso Cecilia, no sé si estudias ciencia política, en qué año estás, pero esa es una discusión muy bonita. ¿Ya? No me provoques porque no me meto en otro tema. El asunto de la objetividad en las ciencias, ¿no? La avaloratividad. Es un tema exquisito, ¿no? Solo lo describo, ¿no? Para que más o menos, claro, por ejemplo, ella dice que debe prevalecer lo técnico, ¿no? Muy bien. Entonces, después de la lectura, me faltan pocos minutos, no hay más. Aunque ustedes no lo crean, ¿no? No hay más. O sea, Darien ha hecho un trabajo pionero, pero que quedó en eso, ¿no? Ahí no. Y digamos, no tampoco que abarca toda la situación de la política comparada hasta ese tiempo. Porque, claro, acotó
¿no es cierto?, hacia esos trabajos que tenían interés desde fuera. No lo hizo desde dentro, ¿no? Incluso no es completo, digamos, el análisis. Justamente siendo esta la situación de la política comparada en el Perú, entonces primero, primer punto de la situación, en resumen, no se reconoce la relevancia que tiene dentro, ¿no?, o la centralidad, mejor dicho, que tiene dentro de la ciencia política. Ese es un primer punto, ¿no? Segundo, ¿cierto?, debido a ello y a otras cosas más, no hay comparativistas en el Perú. No hay especialistas auténticamente hablando en política comparada, pero sobre todo en método comparado. Y en tercer lugar, más allá del trabajo que hemos presentado, no hay más balance sobre la política comparada en el Perú. Y es lógico como consecuencia de lo que anteriormente hemos señalado, ¿no? Es lógico, no podíamos esperar otra cosa más, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. No podíamos esperar más, es lógica la consecuencia, ¿no? Es como un silogismo, ¿no? Sus premisas, sus consecuencias están concatenadas, articuladas adecuadamente. De ahí que el proyecto del TAPOC, de este taller de política comparada que tengo el honor de asesorar, ¿no? Miren qué pretensión, ¿no? Está intentando llenar ese vacío. Yo he tenido que, a unos no, a otros sí, convencer de la relevancia del trabajo que ahora van a presentar el estudiante Moisés y Joaquín, el estudiante Joaquín, porque para algunos decían, oye, profesor, es muy sencillo, ¿qué estamos haciendo? Recopilando y resumiendo. Es el primer paso, les decía, ¿no? Es el primer pasito. Después van a venir una serie de complejidades, van a ver a lo que vamos a llegar poco a poco. Y entonces el TAPOC lo que está tratando de hacer en un proyecto de investigación, como deben hacer, como decía, cualquier organización académica, es tener un producto, y el producto es pues decirnos cuál es el estado de la cuestión, ¿no es cierto? El estado del arte, en qué situación se encuentran los trabajos en política comparada, y sobre todo aquellos que han utilizado el método comparativo, o sea, propiamente politológico. Esa es la labor en la que está empeñado el taller en este momento, desde el año pasado, y este año prosigue, y vamos a seguir varios años seguramente en lo mismo, porque es complicado, como están viendo. Tratamos de llenar ese vacío. Una tarea grande, no es así de fácil. Entonces pensamos hacer historia en el taller, ¿no? Acá yo siempre les digo, hay que mirar grande, hay que mirar alto, ¿no? Hay que pensar en hacer lo que hicieron nuestros antecesores sanmarquinos. O sea, estaban ellos muy bien sabiendo que estaban en una universidad grande donde tenía que hacerse cosas grandes, ¿cierto? Aspirar a eso. Y por eso el sentido de la política comparada en San Marcos no puede ser como en otras latitudes. ¿A qué me refiero cuando decía esto de la colonialidad del saber, ¿no? O sea, a la imitación. Ya, como hacen estos trabajos, como aquí Darien nos decía, ¿no? En autonomía del Estado, participación política de los sectores populares, el régimen político, la reforma del mercado. Ya, bueno, hay otras cuestiones, por ejemplo, solamente pongo un ejemplo, que tienen que ver con la cultura política, que también no tiene estudios relevantes desde la ciencia política. Sí lo tienen desde la antropología, por ahí, sobre todo del gran intelectual Gonzalo Portocarrero, ¿no? Que nos dejó grandes trabajos en ese sentido, y otros que tienen que ver con el autoritarismo, que también, si lo vemos del lado de la cultura política, lo vamos a ver mucho más amplio que solamente, pues, desde el gobierno, ¿no? Desde la técnica de gobierno o una clasificación de los regímenes. Porque eso en todo caso es expositivo, ¿no? Descriptivo. Pero buscar las causas, tenemos que ir a otras dimensiones, ¿no? Y si hay algo que busca la comparación,
aunque no sea epistemológicamente correcto el concepto, son las causas. O sea, hay que explicar por qué. Yo diría más bien, en vez de causas, que es un concepto de las ciencias naturales, mejor lo borramos, y lo que la ciencia política debe buscar son explicaciones, ¿cierto? Son factores, o más allá de factores, los procesos que devienen en algo, ¿no? En un acontecimiento político. Entonces, esta política comparada sanmarquina tiene que estar en ese sentido. Tiene que estar en un orden de buscar autonomía y relevancia propia. No podemos compartir, sí, seguramente tenemos puntos de contacto. Por ejemplo, hay una crisis de partidos y de la representación casi mundialmente, ¿no? La democracia liberal tiene una crisis de representación. Ya, pero vamos a llegar a las mismas cosas que dicen en otro lado, ¿no? Pues no, acá en el Perú tenemos formas de organización política, o sea, de representación, que se han mantenido cientos de miles de años, ¿no? Se han mantenido. Entonces, eso, por ejemplo, deberían ser trabajos de tesis, si tuviéramos, digamos, si tuviéramos financiamiento, proyectos más ambiciosos, ¿no? Para viajar, recolectar, son digamos, otro tipo, ¿no? Nosotros tenemos que ir andando de a poquitos porque también el presupuesto es una cosa difícil de tener. Entonces, el sentido de la política comparada de San Marcos no puede tener el mismo sentido que en otras instituciones que son de mera imitación, ¿no? No. Tenemos que ir a buscar salidas. A pesar que inicié diciendo que era un ámbito académico, pues el ámbito académico es el que produce salidas, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones de los políticos, de los que se dedican a esa actividad. Y con ello quiero cerrar entonces mi exposición del día de hoy. Entonces, la cuarta conclusión, digamos, es que hay que llenar ese vacío porque la literatura al respecto es insuficiente. Y en quinto lugar, ¿no?, de la situación de la política comparada en el Perú, es que esta tiene que tener un sentido propio por la urgencia de los problemas que necesitamos resolver, institucionalmente y desde el campo de los actores políticos, donde principalmente se confluye con la cultura política, ¿no? Bien, ese es el resumen, digamos, de lo que tenía que señalar hoy día, y justo creo que estamos terminando a la hora. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a usted, profesor Navarro. De todas formas, gracias por esta pequeña observación en cuanto a especialista. Y sí, definitivamente somos, creo que todos nosotros, unos aficionados de la política comparada, pero justamente este taller busca cambiar la situación y esperemos que en un futuro podamos ver los frutos de este esfuerzo. Muy bien, gracias, profesor Navarro. Ahora, tal cual lo mencionamos al inicio de esta presentación, vamos a darle pase a Moisés Santiago, que es nuestro coordinador de investigación, y a nuestro compañero Joaquín Arias. Así que si están presentes, pueden encender sus cámaras, compañeros, y bueno, vamos a esperar su exposición. Sí, Franco, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches con todos y todas. Dentro de un breve voy a presentar pantalla para poder iniciar con la presentación de hoy. Bien. Se puede ver, ¿verdad? Sí, se puede ver, Moisés. Ya, listo. Bien, una vez más quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy. Bien, soy Moisés Santiago Arias, tal como lo mencionó el profesor, soy coordinador de investigación del taller y juntamente con mi compañero Joaquín, miembro también de la comisión, vamos a presentar el proyecto de investigación que realizamos en conjunto con los chicos de la comisión. Bueno, el proyecto se tituló Situación de la política comparada en el Perú, un estado de la cuestión.
Bien, por lo que ya el profesor pudo haberles comentado, pueden tener más o menos una idea general. Pero para ahondar un poco más en ello, una de las motivaciones principales que teníamos, más allá de que más adelante se expondrá con un poco más de profundidad con respecto a a la justificación en sí, una de las motivaciones que nos llevó a poder poner en marcha este proyecto va por el sentido de lo que mencionó el profesor, ¿no? El hecho de que fuimos el taller, el primer taller en la escuela de política comparada, por ese simple hecho necesitábamos partir de una base explicativa. Una base explicativa que nos permitiera tener un mejor mapeo, una mejor esquematización de todas las investigaciones, o al menos una muestra que nos sirviera de indicador para poder monitorear y hacer un seguimiento de lo que ya se ha venido realizando con respecto a la política comparada en nuestro país, ¿no? Si bien no ha sido un trabajo recopilatorio exhaustivo, sí esto nos ha permitido poder tener una mejor idea y un mejor seguimiento de cómo es que la política comparada desde aproximadamente el año 95 hasta hace un año se ha venido conduciendo. Esto será ampliado más adelante. Pero bien, esencialmente se redujo a ello, ¿no? El hecho de que se necesitaba de una base explicativa de la cual nosotros pudiéramos partir para luego tener eh, nosotros como miembros del taller una iniciativa mucho más propia para así poner en marcha trabajos, eh, digamos, mucho más sólidos en base a lo que ya se ha venido trabajando, ¿no? Tener conocimiento de aquello en lo que más se ha ahondado, porque cabe mencionar que hay temas, hay ejes temáticos en los cuales hemos notado un patrón, ¿no? Un patrón en el cual se ha profundizado más, mientras que hay otros ejes temáticos que se han tocado mucho menos. Bien, en cuanto a los objetivos de nuestra investigación, como general tenemos que este pues, fue analizar el desarrollo temático de los estudios sobre política comparada respecto al Perú hasta el 2023. Sin dudas, todo este proceso de agrupamiento de todos los ejes temáticos que pudimos identificar fue una labor que se realizó en conjunto con los miembros de la comisión y con la contribución del profesor para llegar a determinar por dónde más o menos se iba a ir, ¿no?, la agrupación de estos trabajos. Esto más adelante lo irá comentando mi compañero Joaquín ya en la parte de la revisión de la literatura, pero ahora solo les doy un pequeño adelanto de lo que se había realizado en esta fase, ¿no? En cuanto a la división de los objetivos específicos, en primer lugar tenemos que identificar cuáles son los temas que más se han trabajado en política comparada en Perú hasta el 2023. En segundo lugar, identificar los vacíos teóricos en la literatura existente sobre política comparada en Perú hasta el 2023. Y bueno, sin duda sí han habido vacíos teóricos notorios, tal como el profesor ha comentado. Se ha realizado, digamos, una suerte de monitoreo, seguimiento de lo que ya se ha venido avanzando en política comparada en el país, pero estos trabajos no son tan recientes y, como ya se mencionó, no son tan digamos, no sigue un periodo de tiempo más o menos en el cual nosotros desearíamos saber, ¿no? Desearíamos saber con mucho más, digamos, una fuente mucho más actualizada. También tuvimos como tercer objetivo específico analizar los principales resultados de los estudios de política comparada respecto de Perú al 2023. Bien, estos resultados serán expuestos en la parte final y bueno, son varios datos que fueron sin duda bastante productivos y los que, al menos en un primer momento de investigación, antes de concretar esta revisión, no teníamos, digamos, pensado obtenerlos, ¿no? Bien, en cuanto a la justificación, más allá de lo ya mencionado al inicio, claramente como herramienta teórica la política comparada nos ayuda, nos sirve con sus bondades metodológicas y analíticas, ¿no? Ya que es gracias a esta herramienta nosotros podemos poner en perspectiva comparada y contrastar tanto las realidades de la región internacionales como también a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional. Y esto nos ayuda pues a poner en contraste y poder, digamos, hacer un balance de las experiencias nacionales con las internacionales y poder tener una mejor interpretación de los procesos que se dan
en los territorios, ¿no? De una manera mucho más holística y no un tanto aislada y tampoco tan ceñida a lo que se nos puede dar con respecto a los lineamientos generales, ¿no? Los lineamientos generales tradicionales que la teoría de Occidente, naturalmente por la vasta tradición académica, nos da. Gracias a este método podemos pensar un poco, digámoslo así, fuera de la caja para poder contrastar, ver similitudes y diferencias y poner en práctica una diferenciación clara y sólida, ¿no? Y en base a ella poder también pasar a lo práctico, porque hay muchos que creen que este proceso de análisis solamente se queda en esa fase, en la fase teórica, y que no podríamos encontrar mucha relevancia hacia lo práctico. Pero esto sin duda es algo equívoco y desinformado, ¿no? Puesto que toda incidencia en el campo de análisis y teórico tiene repercusiones positivas en torno a la toma de decisiones. Una toma de decisiones que parte de un análisis y un examen de las políticas sobre una base informada que nos permite tomar también una base sólida, mejor dicho, que nos permite tomar decisiones informadas, decisiones políticas que no partan de la improvisación, ¿no? Y que de hecho va a repercutir en el bienestar general de la población. Y es por ello que eh, un trabajo de esta naturaleza nos permite, ¿no? Nos permite tener una perspectiva mucho más amplia de lo que la política comparada ha venido haciendo en nuestro país. Y bueno, también en cuanto a lo práctico, un estado de la cuestión como este nos ayuda a contribuir al bagaje teórico de la ciencia política peruana, ¿no? Nos ayuda a engrosar eh, este backup teórico que tenemos dentro de lo que se ha desarrollado como por parte de los investigadores en política comparada en nuestro país, ¿no? Bien, antes de hablar netamente acerca de la política comparada, eh, como ya tratando de añadir un poco de lo que ya el profesor habló, bueno, en esta parte de la investigación nosotros, antes de partir hacia la comparación en Perú, hicimos como un preámbulo con respecto a la política comparada clásica, contemporánea, y también hablamos de la comparación pues en Latinoamérica. De hecho que esto es importante mencionarlo para que se pueda entender lo nacional, ¿no? No se puede entender lo nacional sin prestar atención a los procesos regionales. Y justamente por ello es importante mencionar que, tal como se había mencionado, digamos, la teoría de Occidente proporciona, claro, está herramientas necesarias y una base teórica de la cual se puede partir e incluso llegar a generalizar. Pero ciertamente hay excepciones. Como se sabe, Europa, Estados Unidos, estos bloques han proporcionado buenas herramientas de las cuales partir para poder realizar investigaciones en política comparada, ¿no? Debido a la tradición académica que tienen estos bloques y, bueno, han servido por ello como centro satélite de producción de investigaciones. No obstante, esta óptica occidental, bajo estas perspectivas, se omitían e incluso se llegaban a desconocer la realidad de otras regiones, ¿no? Se omitía mucha información. Y digámoslo así, regiones como las nuestras, Latinoamérica, África o buenas partes de Asia, no aparecían en el mapa de las potencias en investigación, por decirlo de alguna manera. Y es precisamente que no sería hasta a los años 70, digamos, ya podríamos notar un patrón ya no tanto aislado como sí podríamos quizá encontrar trabajos, investigaciones un tanto aisladas que habrían hecho esfuerzos para poner en práctica análisis de otras regiones, pero es a partir de los años 70 en que podemos ubicar o rastrear que hay un mayor esfuerzo, un impulso por analizar la realidad regional de una forma mucho más pues holística y sin dejar de lado otras partes del mundo como nuestra región en Latinoamérica, ¿no? Y es así que durante este periodo ocurre una diversificación del interés temático. O sea, hay mucho más interés en la violencia política y incluso en la democracia, precisamente por los periodos por los que pasábamos, los procesos históricos en los cuales Latinoamérica
se encontraba experimentando, ¿no? Y es así que gracias a este periodo de impulso que se posibilita una visión mucho más arraigada de la región, una mejor comprensión de los procesos, de manera que ya no se mira únicamente con una óptica externa sin una adecuada vinculación con los procesos regionales, ¿no? Se permite una mejor contrastación de aquellos procesos nacionales, regionales e internacionales, de manera que se pueda tener una mejor interpretación de la realidad, ¿no? Bien, habiendo dicho ello, también es importante mencionar, bueno, importante y central en esta parte de la presentación, acerca de la comparación en Perú, ¿no? Sin duda, seguramente ustedes conocen actualmente que hay investigaciones en política comparada o trabajos muy resaltantes, como por ejemplo la iniciación de la política, el Perú político en perspectiva comparada, publicada el año 2010 por Carlos Meléndez y Alberto Vergara. Y, por ejemplo, por otro lado tenemos a la metodología y diseños de investigación en política comparada, publicada en 2016, trabajada también por Jorge Aragón, ¿no? Bueno, estas investigaciones, si bien trabajos datan de no hace mucho, más antes, digamos, en un periodo anterior, no podemos notar un patrón de producción un tanto más amplio, ¿no? Y es por ello que podríamos rastrear un antecedente en cuanto a la contribución en política comparada en el país de parte de Julio Kotler, ¿no? Quien fue, como sabemos, un investigador muy reconocido por sus trabajos sumamente importantes, por la contribución a la academia en el Perú y, bueno, por la originalidad de sus trabajos, ¿no? Él fue conocido también por su contribución en el campo de la política comparada, puesto que en los años 70, 80 y 90 contribuyó con proyectos regionales. Proyectos regionales que desarrollaron, por ejemplo, investigaciones de la época. Por ejemplo, a finales de los años 60 se impulsaron investigaciones regionales relacionadas a los procesos de transición de gobiernos militares hacia democracias. Y Julio Kotler, la contribución de Julio Kotler sirvió como esa cuota académica del Perú que nos permitió, o que permitió a la academia en ese tiempo, dar a conocer el trabajo de un académico peruano, ¿no? Y es por ello que se le conoce como el comparativista. Y bueno, eso no fue el único de los trabajos con respecto a proyectos regionales que contribuyó, pero sin duda nos da una perspectiva de cómo es que él contribuyó en proyectos regionales para el campo de la política comparada, ¿no? Bueno, y una experiencia mucho más reciente podemos obtenerla de Martín Tanaka. En una de sus investigaciones, trabajos publicado en el año 1998, titulado Los espejismos de la democracia y el colapso del sistema de partidos en el Perú, 1980 a 1995. Bueno, en este trabajo se exponen, hay un despliegue de análisis de casuísticas y datos bastante interesantes que ponen en contraste al Perú o la realidad peruana, las experiencias que el Perú pasaba durante ese periodo con realidades regionales, ¿no? Nos permitía poner en contraste aquellas circunstancias por las cuales el Perú se encontraba pasando en una época muy convulsa, que por cierto necesitaba de una perspectiva un poco más amplia para poder entenderla, ¿no? Porque las tendencias regionales también nos ayudan a ver más allá de lo que en lo nacional puede estar ocurriendo. Y bueno, dos ejes importantes más allá de la amplitud temática de la que se habla en este trabajo, podremos resaltar la crisis de la representación y también a los factores tradicionales que en este caso son los partidos y que en un contexto en el cual eh, había mucha convulsión, demasiada convulsión, producto bueno, de la crisis social y económica que se venía arrastrando de una mala administración económica y una mala ejecución en políticas sociales y también crisis que se llevaron de esto y malas decisiones de gobierno provocaron un desprestigio de los partidos políticos y su colapso, ¿no? Su colapso y la entrada de un periodo muy conocido de la historia de nuestro país
que es el del fujimorismo, ¿no? Y con el proceso de desprestigio de los partidos políticos y, digamos, la situación actual o la consecuencia de lo que actualmente, en la que actualmente nos encontramos. Bien, a continuación daré el pase a mi compañero Joaquín, que continuará con la exposición ya relacionada a la revisión de literatura y la exposición de datos importantes para esta investigación. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Moisés, por el pase. Nuevamente, muy buenas noches con todos ustedes, compañeros, docente. Me presento, mi nombre es Joaquín Arias Mejía y soy miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Política Comparada TAPO, que ha realizado pues, este proyecto de investigación el año pasado, como bien lo ha estado comentando mi compañero Moisés. Ahora bien, en concreto vamos a continuar esta exposición comenzando con lo que fue la revisión de literatura. Bien, en un primer momento de lo que se trató este trabajo fue entonces de recolectar la mayor cantidad de fuentes relacionadas con la política comparada en el Perú. Es así que para esta empresa se utilizaron herramientas como los buscadores, como lo son Redalyc, Scopus, Dialnet, ProQuest o Google Academic, como lo pueden ver en pantalla. No solo eso, sino también se recurrió por parte de los diferentes miembros del taller en buscar y profundizar en repositorios institucionales de universidades como lo puede ser Flaxo en Ecuador. También se recurrió a Cibertesis, el repositorio institucional de la Pontificia Universidad Católica, el IEP, repositorios institucionales de universidades de Chile, de Antioquia, entre otros. Ahora bien, tras recolectar la mayor cantidad de fuentes posibles, lo que ocurrió posteriormente fue revisar estas fuentes. Y es así que en total se revisaron 68 fuentes, las cuales van desde un periodo de 1998 hasta el año 2023. Ahora bien, posteriormente a recolectar las fuentes, la preocupación del taller fue el de resumen de estas diferentes fuentes académicas. ¿Con qué objetivo? Con el de poder extraer aquella información crítica o aquellas cuestiones fundamentales de cada una de las fuentes, para que de esta manera, teniendo en cuenta estas cuestiones, lograr clasificar las diferentes fuentes. Ahora bien, las cuestiones principales que se buscaron en los resúmenes, ahí tienen un modelo de resumen del cual se han hecho los demás. Hemos optado por extraer el título, el tipo de documento y conceptos básicos para poder así tener, por así decirlo, el corazón de cada una de las fuentes y de esa manera poder clasificarlas. También se vio por importante tener el método y las conclusiones de nuestras diferentes fuentes. Lógicamente también la referencia según APA séptima edición. Estas fuentes o estos resúmenes de fuentes, mejor dicho, procuramos que sean lo más cortos posibles. Es por eso que su extensión ronda aproximadamente cada una de entre media carilla y una carilla como máximo. Ahora bien, una vez ya obtenidos los resúmenes de cada una de nuestras valiosas fuentes, lo que se hizo fue clasificarlo en diferentes ejes temáticos. Ahí en pantalla, por ejemplo, pueden ver diferentes ejes temáticos que en total son 17. Esto es un gran número de ejes temáticos. Y hay gran diversidad, como lo pueden ver. Tenemos sistemas electorales, estudios regionales, nacionales, Estado, gobierno, políticas públicas y gestión, autoritarismo, democracia y populismo, entre muchas otros ejes temáticos. Ahora, en este punto es importante recalcar lo siguiente. Una vez obtenidos los resúmenes de cada una de nuestras fuentes, fue bastante complejo también la clasificación de estas diferentes fuentes, debido a que los resúmenes se parecían mucho, algunos resúmenes pues lógicamente se parecían mucho. Entonces, en este punto de
del trabajo, si bien se buscó el criterio de clasificar las diferentes fuentes, también responde a cuestiones prácticas. El elemento de la practicidad fue importante al momento de también posicionar una fuente en determinada eje temático. Lógicamente no íbamos a poner 68 ejes temáticos, o quizás uno o dos albergaran extensamente la mayoría de las fuentes. También tenemos muchos, siguiente por favor, ahí pueden ver más de los ejes temáticos, como lo puede ser historia política, método, constitucionalismo y populismo, y de esa manera, ¿no? Ahora bien, las siguientes PPTs van a mostrarnos algunos gráficos importantes para nosotros, ya que nos van a presentar características fundamentales de estas fuentes que hemos conseguido y trabajado. La primera responde a la tipología de las fuentes. Como se puede ver en la figura número 1, la mayor cantidad de tipos de tipo de fuente fue las de tipo tesis de maestría. Estas fueron la mayor cantidad, seguidas un escalón por debajo, por así decirlo, de los libros. Los libros también fueron una gran cantidad de fuentes que hemos recogido. Por así decirlo, un escalón más abajo se encuentra un triple empate, o casi un triple empate, entre lo que son tesis de licenciatura, tesis de doctorado y capítulos de libros. Y un poquito menos encontramos los que son documentos de trabajo y reseñas de libro. Ahora bien, el siguiente gráfico, la figura número 2, va a responder a la periodicidad de las fuentes que hemos encontrado, ¿no? Aquí es importante mencionar lo siguiente, que nosotros hemos encontrado fuentes desde 1995 hasta el año pasado, 2022. No obstante, y lógicamente, estas no son pues toda la producción de política comparada en el Perú, relacionada al Perú. No es así, pero sin embargo representa una muestra que nos va a decir muchas cosas muy interesantes que pasaré a comentar. Primero, y la más importante, es que como pueden ver en la figura 2, hay un orden ascendente en la producción científica de la política comparada en el Perú. Si bien eso es algo claro, también es importante mencionar que en el primer periodo, los primeros 5 años, de 1995 al 2000, el taller ha encontrado solo una fuente. Y en el periodo siguiente, del 2000 al 2005, 2, y así sucesivamente. Cabe resaltar el periodo del 2015 al 2020, que es casi la pandemia y los años precedentes, que es el periodo de tiempo con mayor fuentes que hemos encontrado, con un total de 27. Ahora bien, la siguiente PPT, por favor. Bueno, ahora también es importante lo que voy a comentar, que desde el taller de política comparada hemos encontrado un montón de fuentes sumamente interesantes, fuentes sumamente completas y complejas, ¿no? de lo que es el estado de la cuestión de la política comparada. Podríamos pasar a toda una jornada académica comentando sobre las fuentes tan interesantes que hemos logrado encontrar, incluso más, pero bueno, el tiempo es bastante cruel con nosotros, y por cuestiones prácticas se ha optado desde el taller por seleccionar 2 fuentes que creemos que son bastante representativas de lo interesante que han sido las distintas fuentes que hemos encontrado al momento de recopilarlas. Es así que pasaré a comentar primero la fuente número 2, la titulada como El Estado en el Perú, una agenda de investigación. Esta fuente es un libro del autor Eduardo Tarchan, Bocanegra, y fue elaborado el año de 2012. Ahora, es muy interesante cómo inicia este libro, porque el autor empieza a cuestionarse algo bastante interesante, que es el funcionamiento del Estado en los diferentes sectores. En diferentes sectores, lógicamente desde una perspectiva comparada. Es así que se cuestiona cómo, increíblemente, aunque no lo parezca, existen sectores del Estado que sí funcionan bien, o bueno, hasta en
en ese entonces funcionaban bastante bien, las denominadas o lo que han llamado muchos como las islas de excelencia. Estas pueden ser, por ejemplo, el BCRP o el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, no obstante, paralelamente se encuentran también sectores en los que el funcionamiento del Estado es paupérrimo. Todos conocemos la precariedad del sistema de salud, de educación, incluso del sector seguridad. Son sumamente precarios. Entonces, lo que hace el autor es, desde esta perspectiva comparada y teniendo en cuenta 3 ejes transversales, como él así los denomina, los cuales son burocracia y organización estatal, políticas públicas y relaciones internacionales, abordar esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, y por citar algunos pequeños ejemplos que se mencionan en el libro, respecto a la burocracia y la organización estatal, el autor lo que nos hace es, nos hace cuestionar y también plantea el hecho de que existen muchas investigaciones respecto a lo que es la Contraloría General de la República y todo lo que conlleva esto, ¿no? Respecto a políticas públicas, también llama la atención el hecho de que en la elaboración de estas convergen pues muchas entidades e incluso poderes del Estado. Respecto a las relaciones internacionales, el autor señala que es interesante porque la política nacional muchas veces determina lo que es el comportamiento del Perú de cara a sus relaciones bilaterales y multilaterales, ¿no? Finalmente, el cierre de este libro es bastante interesante por lo que nos dice el autor, ya que sostiene que este libro, su intención es más que todo de fomentar la investigación desde las diferentes disciplinas de la ciencia política hacia orientadas al Estado. Es decir, tienen una agenda en común, es lo que sostiene el autor. Ahora bien, también llama mucho la atención que presenta el hecho de que estudiar el Estado es, por así decirlo, no solo no solo una mera producción académica, sino que va más allá y está orientada al desarrollo de una sociedad. Muy bien, ahora continuando con la siguiente fuente, la fuente número 26, esta se denomina Medición del Poder Presidencial en 4 naciones de Latinoamérica en perspectiva comparada y su afectación a la calidad de la democracia. El autor es Alejandro Molina y fue elaborado el año 2019. Es una tesis de maestría. Ahora bien, teniendo en cuenta el contexto convulsionado de la política que ha caracterizado Latinoamérica, el papel del presidente y su relación con el poder tiene gran peso. Es decir, lo que va a hacer el autor en esta obra es, primeramente, estudiar en perspectiva comparada 4 países: Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Ahora, teniendo en cuenta estos casos, lo que va a hacer es buscar la relación que existe entre si el poder presidencial, entre la variación del poder presidencial puede aumentar o disminuir y su relación con la calidad de la democracia. Justamente para esto, lo que utiliza es una metodología cuantitativa, utiliza el coeficiente de correlación de Pearson. Y los resultados a los que llega son sumamente interesantes, ya que sostiene que el aumento o disminución de los poderes presidenciales no necesariamente va a afectar a la calidad de la democracia. Por ejemplo, en los casos de Venezuela y Perú nos dice que se observó un impacto negativo de los aumentos en los poderes presidenciales sobre la calidad de la democracia y sus dimensiones, mientras que en el caso de Ecuador se encontró que el aumento de los poderes presidenciales afectó principalmente la dimensión procedimental de la calidad democrática. Y en el caso de Colombia, lo que sucede es que el autor nos dice que no se llega a concretar una clara relación entre estos dos conceptos, ¿no? Bueno, finalmente pasaré a comentar lo que son los resultados, las conclusiones de nuestro proyecto de investigación del año 2023. En total son 5 conclusiones. La primera está orientada sobre el intervalo de tiempo. Justamente como les había comentado, esta investigación abarca desde fuentes
fuentes desde 1995 hasta el 2023. Y lo que es grato decir es que existe una producción ascendente de la política comparada. Ahora, no obstante, también la muestra que hemos obtenido nos indica también que, por ejemplo, en el periodo 1998-2000 solo hay un trabajo, y el de mayor periodo, como les comenté, es el del 2015 al 2020, con 27 trabajos. Pero quizá algo que no les comenté es que en el periodo del 2020 al 2022 se encontraron 17 trabajos, lo cual es sumamente interesante porque son solo 2 años y está en el segundo lugar dentro de los periodos que hemos seleccionado, ¿no? Muy bien. Como siguiente conclusión es la referida sobre los temas de las fuentes. Aquí podemos encontrar que no todos son propios de la política comparada, ya que, como nos dice la literatura, no toda comparación es política comparada. Y esto nos remonta a lo que nos comentaban el docente de sesiones anteriores, ya que todo empleo del método comparado no necesariamente es comparativo. El método comparado es, pues, justamente propio de las ciencias sociales, y el comparativo es especialmente de la ciencia política, es decir, de la política comparada. Ahora bien, respecto a la tercera conclusión sobre las temáticas de nuestras fuentes, como lo comenté, en total se han hallado pues 17 temáticas, o se han clasificado en torno a 17 temáticas. Y la clasificación también responde pues a criterios prácticos. Siguiente, por favor. La cuarta conclusión a la que hemos llegado es respecto al interés comparativo, y es que, como les comentaba, existen 2 ejes temáticos que son los que han obtenido la mayor cantidad de fuentes. Este es Estado, Gobierno y Políticas Públicas y Gestión, que ha obtenido un total de 14 trabajos, 14 fuentes. Y el eje temático que hemos denominado como autoritarismo, democracia y populismo ha sido el de mayor cantidad de fuentes, con 15 trabajos. Finalmente, y también concluyendo ya este resumen del proyecto de investigación del año pasado, nos encontramos con la quinta conclusión del trabajo, que esto se trata de un precedente inédito en recopilar trabajos comparados y comparativos. De lo que se ha tratado es de dar ese primer paso para fomentar la producción científica respecto a política comparada. Si bien el proyecto de investigación todavía no está concluido y nos faltan resumir más fuentes, creemos firmemente que este es un paso importante para continuar con el fomento de esta disciplina de la ciencia política, la política comparada, que es tan importante para la sociedad y que nos interesa tanto a nosotros. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Moisés. De igual manera, Joaquín, esta presentación ha sido estupenda, el hecho de mostrar estos datos y, como bien había mencionado el profesor Navarro, hacer un balance, un análisis de los trabajos que se han venido realizando en los últimos años termina siendo necesario, y la idea es poder seguir desarrollándolos y tener una buena base para seguir fomentando este tipo de trabajos en política comparada. Muy bien, ahora antes ya de finalizar la sesión, como bien habíamos mencionado en un principio, vamos a leer algunas cuantas preguntas que los asistentes han venido dejando. Estas preguntas principalmente están orientadas al profesor Navarro, pero también hay una que fácilmente podría ser respondida por nuestro coordinador de investigación. Así que voy a pasar a dar lectura. Primero voy a leer todas las preguntas y luego ya pueden ir respondiéndolas. Así que la primera pregunta es la siguiente. ¿Los profesionales en ciencia política son tomados en cuenta por los gobiernos de turno? ¿En qué porcentaje en cuanto a propuestas u opiniones técnicas? Eso es lo que dice la pregunta. La siguiente pregunta es la siguiente, y esto ya relacionado al proyecto de investigación en sí.
¿Cuáles fueron los principales criterios? A ver, un momento, se ha movido acá. Ya. ¿Cuáles fueron los principales criterios que tomaron en cuenta para escoger las fuentes analizadas dentro del proyecto de investigación del 2023? Creo que ya lo respondieron, pero de todas maneras pueden pasar a recordarlo. La siguiente pregunta es esta. ¿Considera que la situación de la política comparada en el Perú está desfasada en comparación a la de otros países en la región y en el mundo? ¿Cómo podríamos cambiar ello? La siguiente pregunta dice, y claro, esta es la penúltima. ¿Cómo debemos los politólogos, desde la especialización de las políticas públicas, compaginar el aspecto académico y fomentar una institucionalización de la ciencia política? Y finalmente, última pregunta, o me parece que hay más, sí. A ver, permítanme un momento. ¿Cuáles creen ustedes que son los temas imprescindibles para estudiar dentro de la política comparada, pero no son tocados con tanto ahínco? Es decir, ¿cuáles son estos vacíos académicos? Y continúa, ¿cómo avistan que será el contenido de la política comparada en un futuro cercano? A ver, por el momento vamos dejándolo ahí y si hay tiempo para seguir respondiendo, vamos a continuar porque quedan unas cuantas preguntas. Así que, profesor Navarro o Moisés, como gusten, adelante. Ya, a ver, yo voy a comentar algunas cosas y seguramente Moisés y Joaquín van a también hacer lo propio. Acerca de que si los politólogos son tomados en cuenta o en qué medida por los gobiernos de turno, me imagino que la pregunta va dirigida al escenario nacional, ¿no? Bueno, hasta hace unos años históricamente cortos, pues, ¿no? Pero en realidad son muchos, póngase 20 años, ¿no? No se tenía idea de lo que era un politólogo, ¿no? Cuando yo estudiaba, a todos nos decían que estudiábamos derecho, ¿no? Una cosa así. Y eso era en el ambiente universitario, imagínense a niveles de gobierno, ¿no? Entonces era muy poco valorado. Ahora se ha incrementado y se ha también expandido el conocimiento sobre la importancia de alguien que sepa, que conozca sobre el sistema político, el manejo del sistema político, pero de todas maneras no es en el país, ¿no es cierto? En nuestro país, evidentemente, tan demandado o se conoce a profundidad. Digamos que se ha mejorado la situación, pero no es el óptimo, ¿no? Estamos muy lejos de lo óptimo. Sobre cómo articular algo así, ¿no? La política comparada, a ver, déjenme ver, porque ya ni... si la política comparada está desfasada en nuestro país. Bueno, no desfasado viene de fases, ¿no? O sea, hay fases, hay etapas que van quedando atrás y van prosperando, digamos, otras, ¿no? No creo verlo tanto así, ¿no? Desfasado. Se tocan los mismos temas que se dan a nivel de la vanguardia en Norteamérica, ¿no? Es decir, los temas se replican. No estamos pues en los años 50, digamos, a comparación de lo que Estados Unidos es hoy día, en política comparada, me refiero a la temática que se trabaja y se enseña, ¿no? Lo que hemos dicho es que no hay una política comparada propia, ¿no? Donde se utilicen temáticas nacionales y subnacionales comparativamente hablando, desde los especialistas de la política comparada, o sea, metodológicamente hablando, ¿no? ¿Cómo cambiar? Bueno, entendemos que todo es un proceso, ¿no? Primero hay que creer, para hacer un cambio, primero hay que creer en que las cosas son posibles, pues, ¿no? O sea, si no creemos que las cosas son posibles y nos conformamos con lo que hay y decimos esa es la realidad, entonces ese es un punto de partida, ¿no? En segundo lugar, todo proyecto lleva tiempo. En tercer lugar, y esto aunque son demasiado jóvenes para tal vez comprender lo que voy a decir, hay que estar también predispuestos a que uno mismo no va a ver ese cambio necesariamente. Hay problemas tan fuertes o estructurales en nuestro país que son irreversibles en el corto tiempo, ¿no? Entonces,
En la academia también hay ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, la paciencia y el trabajo es lo que hacen los cambios, ¿no? Y la búsqueda del convencimiento, aunque al principio uno parezca como, justo ahora que se acerca la Semana Santa, ¿no? Como Juan Bautista, ¿no? Predicando en el desierto, o sea, para nadie o para pocos, ¿no? Sobre la relación entre ciencia política y políticas públicas, y cómo se institucionaliza la ciencia política en el Perú. Bueno, ojo, yo no he dicho que la política pública esté fuera de la ciencia política, ¿no? Pero no se puede centrar en ella. Eso voy. O sea, el perfil del politólogo sanmarquino no puede ser el del generador de políticas públicas, ¿no? Tampoco seguro el del comparatista, o sea, tampoco estamos diciendo eso, ¿no? Lo que pasa es que hay una discusión, digamos, a media voz porque no se da abiertamente en nuestra escuela, ¿no? Que muchos piensan que la especialidad que tienen es la que debe primar y sobre ella debe girar la ciencia política, ¿no? ¿Es cierto? O sea, reducida a la persona o las personas. No, pues no, eso no es ético, ¿no? No porque sepamos de teoría política, la ciencia política va a girar sobre teoría política o sobre comparada, ¿no? Esa es otra discusión. Yo creo, como ya lo he dicho varias veces, desde hace mucho tiempo, de que era estudiante como ustedes, ¿no? Creo que la ciencia política tiene que tener una visión estratégica en el Perú. No estrategia de marketing ni esas cosas, sino estrategia a nivel estatal, ¿no? A nivel del sistema político, es otra cosa. Deben ser estrategas los politólogos, ¿no? Estrategas de la política. Y la institucionalización se va dando de a poco, o sea, la institucionalización es un proceso, ¿no? La institución llega a establecerse a través del proceso. Es como que estamos en un proceso de democratización, pero miren, ahora hemos tenido un revés a nivel nacional, ¿no es cierto? Hemos dado como un paso atrás. Entonces, eso pasa, flujos y reflujos, ¿no? Bueno, y sobre la temática, yo lo que he expuesto, sigo pensando que lo relevante es más los métodos, ¿no? Que los temas son plurales. O sea, uno desde su especialidad puede hacer política comparada. Donde que quien preguntó esto se vaya formando como especialista en sistemas electorales. Ya desde ahí hace la comparación, ¿cierto? En políticas públicas, desde ahí hace la comparación. Y hay una cosa adicional. Hay dos tipos de profesionales, ¿no? O sea, los que son profesionales, como dicen en otros países, profesionistas, es decir, se van a dedicar a una actividad desde el Estado y lógicamente no van a tener la misma mirada que los académicos. Son más funcionales y está bien, o sea, eso pasa en todo el mundo. Pero claro, desde estos profesionistas no van a tampoco obstaculizar, ¿no es cierto?, lo que se hace en la academia. Y todos no van a ser académicos, o sea, no todos van a por ejemplo, contribuir con el desarrollo de la política comparada en el Perú, o sea, ¿no es cierto? Eso es para algunos. Entonces está bien que estén ambos, está bien, pero que ninguno se obstaculice, ¿no? Esa es la idea. Bueno, le doy pase a los jóvenes estudiantes. Sí, había una pregunta con respecto a los criterios que utilizamos para poder incluir o poner en marcha los resúmenes que hemos realizado. Bueno, básicamente antes de realizar este proceso de selección, organización y también de desarrollo de los resúmenes, primero tuvimos que determinar pues el tiempo de los periodos de análisis, ¿no? Ahí tal como se expuso, primero escogimos decidimos escoger desde el año 98 hasta el 2023. Pero bueno, por un criterio práctico lo separamos entre el 95 al 2000. Y bueno, y de allí también lo dividimos en varios periodos, de 95 al 2000, de 2000 a 2005, 2005 a 2010, 2010 a 2015, 2020 a 2022 y 2015 al 2020 y de ahí 2020 al 2022. Esto primero con respecto al criterio de tiempo, ¿no? No abarcamos un periodo de tiempo mucho más amplio. Yo había mencionado, por ejemplo, en la parte de comparación en Perú,
algunas investigaciones en política comparada realizadas o contribuciones realizadas por Kotler que no fueron, digamos, analizadas a profundidad, pero no han estado dentro de nuestro eje de análisis, ¿no? De por sí han sido buenas contribuciones, pero digamos no han estado tan en el patrón de análisis que nosotros analizamos en esta oportunidad, porque habría una brecha mucho más amplia, ¿no? Porque hemos podido notar una mayor frecuencia en la publicación, en la producción de investigaciones en el periodo que escogimos. Ahora, con respecto a los otros criterios que creímos conveniente incluir, fue la estructura de los trabajos, ¿no? Primero, no hubo ninguna distinción, eso sí cabe mencionar, no hubo distinción al momento de elegir los ejes temáticos. Elegimos varios y para agrupar estos ejes, primero, obviamente, resumimos los trabajos y de allí partimos con el análisis para poder agruparlos. Encontramos, o al final agrupamos todo en 17 ejes, de los cuales los ejes que tuvieron una mayor frecuencia, o podríamos decir, en la que los investigadores desempeñaron más su tiempo, fueron, por ejemplo, Estado, gobierno de políticas públicas y gestión, y autoritarismo, democracia y populismo. Estos dos ejes aglutinaron en su una mayor cantidad de trabajos, ¿no? Y eso sí, no hubo ninguna distinción de eje temático en ese sentido. Elegimos libremente todos los trabajos que implicaran comparación, puesto que, tal como mencionó el profesor, habían trabajos que, por el simple hecho de implicar comparación, no necesariamente eran política comparada. Y aquí también viene a colación esta cuestión de diferenciación entre trabajos comparativos y también comparados, ¿no? Y bueno, en cuanto a otros criterios a mencionar, también, bueno, incluimos que todo trabajo tendría que tener una descripción metodológica y aparte de la exposición, bueno, antes, una exposición de conceptos básicos, de cuestiones esenciales de cada trabajo, luego una exposición metodológica y de allí pues una exposición de resultados y conclusiones, ¿no? Para tener más que nada lo esencial y lo más importante de cada trabajo, de manera que esto se pudiera luego acoplar con todo lo que ya mencioné, ¿no? Esencialmente esos fueron los criterios a mencionar para los trabajos. Bien, muchas gracias, Moisés. Aún queda tiempo para unas cuantas preguntas. Voy a hacer, son dos que creo que se puede responder en una sola intervención y está relacionado justamente al proyecto de investigación. Dice de la siguiente manera: ¿a partir de qué se puede entender la falta de trabajo de investigación sobre política comparada en ese lapso que va entre 1995 y 2000 en el Perú? Eso primero, y luego, ¿cuál creen que haya sido la razón detrás del notable aumento de la producción académica sobre temas de política comparada en los últimos años? A quien guste responder. Sí, quizás yo puedo responder la primera cuestión, ¿no? Sobre la cantidad de trabajos en los periodos que hemos comentado, ¿no? A ver, como lo comentaba, ¿no? Esta cantidad de trabajos es como lo comenté, ¿no? Una muestra de lo que significa la cantidad total de trabajos en política comparada que se han producido en el país desde aquellos años. No obstante, cabe recalcar que, bueno, el resumen que hemos hecho ha sido de lo que hemos encontrado. ¿Sí? Y si bien en este periodo de tiempo existe una menor cantidad, lo destacable es que luego ha habido un incremento. Y bueno, es por así decirlo, una muestra representativa de lo que nos puede encontrar. No sé si Moisés puede complementar con la segunda parte. Sí, bueno, esencialmente a qué se debería este aumento quizá bastante significativo entre el primer periodo en análisis del 95 al 2000, que solamente hubo una fuente en comparación con los últimos periodos en los cuales sí hubo un cambio, digamos así, drástico, ¿no? Creo yo, primero, el acceso y la facilidad que ahora tenemos en cuanto a información
sin duda marcó la diferencia, ¿no? En el primer periodo de análisis, seguramente las facilidades de acceso a información no eran las mismas, lógicamente, que en los periodos recientes, ¿no? Y es más, tal como se mencionó en varias ocasiones, no se llegó a profundizar en una búsqueda exhaustiva, especialmente en los periodos anteriores al 95. Eh, no decimos tampoco que no han habido investigaciones en política comparada durante este periodo, seguramente sí las han habido. Incluso vale mencionar un dato que hay más investigaciones en política comparada acerca de nuestro país en Inglaterra a investigaciones en política comparada de nuestro país en estos periodos en cuestión, ¿no? Incluso a nivel regional, hay países que nos superan, por ejemplo Brasil y Chile. Eh, Hace poco pude revisar con respecto a Brasil que hay un mayor monitoreo y seguimiento del estado de la cuestión en política comparada, un tanto más reciente del país, a diferencia del nuestro, ¿no? Hay una mayor brecha y no ha habido un interés con respecto a la producción de investigaciones durante este periodo. Esencialmente, el nivel de acceso a la información y de difusión también. Deben haber trabajos en repositorios institucionales en nuestro país a los cuales no tenemos acceso y, lógicamente, han estado fuera de nuestro radar, ¿no? Pero, más que nada, los datos expuestos han sido una muestra, un indicador de lo que, eh, de la situación de cómo es que ha evolucionado la producción de investigación de política comparada en nuestro país. Y ello sin duda nos demuestra cómo es que ha evolucionado de manera positiva y ascendente la producción de investigaciones, ¿no? Bueno, eso sería todo. Bien, muchas gracias a ti, Moisés, a ti también, Joaquín, que son amigos míos, los considero mucho, también los respeto, de igual manera al profesor Navarro, que es nuestro asesor académico. Y bien, compañeros, compañeras, hemos podido ya llegar al fin de estas jornadas académicas de verano del año 2024. Han sido 6 sesiones, ah, todas muy enriquecedoras. Esperemos de verdad que haya sido de su agrado. Sabemos que tenemos acá estudiantes de San Marcos, pero también de otras universidades, y eso de verdad nos alegra muchísimo. Ya como hemos venido mencionando, el profesor Navarro lo comentó en un inicio, el objetivo de este taller es entre todo este espacio emerger, claro, sobre todo emerger un espacio donde se pueda cultivar el estudio de la política comparada, y ese es justamente el objetivo de este taller, y esperemos que en los próximos años nos vaya mucho mejor de lo que nos está yendo. Así que, bien, eso sería todo. Muchas gracias, pero como siempre, antes de retirarnos, les invitaría a que por favor puedan encender sus cámaras y nos podamos tomar todos y todas una fotografía. Así que, como es última sesión, esperemos que puedan ayudarnos en ese aspecto. Así que vamos encendiendo las cámaras, por favor. Vamos a esperar unos cuantos segundos con los que puedan, naturalmente. Muchas gracias. Bien. A ver, acá sí definitivamente alguien me va a apoyar. Añeli, no sé si podrías ayudarme con la foto, porque tú sabes que con estos temas estoy un poco perdido. Así que, bien, ya creo que somos un número relativamente considerable. Voy a contar. 1, sonrían por favor. 1, 2 y 3. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, muchas gracias con todos y con todas. Esperamos que les vayan bien y estén atentos también a nuestras próximas publicaciones, y les invitamos, claro, a que estén atentos a los próximos eventos que vamos a realizar. Así que eso sería todo. Tenemos a nuestra coordinadora presente. Hola, Connie. Así que listo, eso sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.